El Tribunal Constitucional está ordenando que las fiscalías hagan público el convenio de colaboración eficaz que Odebrecht firmó con el Estado peruano en el 2019. ¿Es esto un retroceso? La existencia del convenio de colaboración eficaz de Odebrecht es ya un hecho público. El convenio se firmó en el año 2019 e incluye, además de la revelación de acuerdos por soborno para el desarrollo de infraestructura, pagos anuales que la compañía debe hacer durante 15 años desde la firma del convenio. Son hasta el momento 255 millones de soles recuperados en un cronograma que alcanzará los 610 millones más intereses. El acuerdo ha sido público en varios de sus extremos por diferentes razones. La primera, porque compromete la revelación de evidencias y las declaraciones de representantes de Odebrecht en por lo menos 4 de los megaproyectos que están incluidos en esta escena. La segunda, por las enormes discusiones que ha producido el monto asignado a la reparación y por una limitación que no debe pasar por alto. El convenio no incluye ninguna cláusula en la que Odebrecht reconozca haber lavado activos. No contiene ningún extremo que alcance o cubra la responsabilidad de Odebrecht por los fondos que inyectó en campañas políticas, particularmente en el año 2011, que son los eventos que forman parte de los juicios, el que ya está terminando contra Ollanta Humala y el que está comenzando contra la señora Keiko Fujimori y los entornos de ambos. Se ha dicho con insistencia que el acuerdo debía ser complementado en los extremos que se refieren a las reglas sobre lavado de activos desde otras posiciones. Se ha sostenido también que el acuerdo nunca debió ser firmado o que el monto que incluye como indemnización es demasiado pequeño, considerando que Odebrecht tiene aún pendiente una demanda arbitral por las consecuencias económicas de la cancelación del proyecto del gasoducto sur peruano. Es entonces un instrumento que ha estado muy presente en la agenda de discusiones legales, en la agenda de los debates alrededor del caso Odebrecht desde su firma, durante sus ajustes. Recordemos que la primera versión del acuerdo no incluía una cláusula de intereses que luego fue anexada, y durante la aprobación. Pero especialmente el acuerdo del Estado con Odebrecht ha estado en debate por su relación con los testimonios que los representantes de Odebrecht deben presentar en los juicios que se desarrollan contra toda la malla de casos, toda la malla de casos que están incluidos en esta agenda, no solo esos 4 por los que Odebrecht ha reconocido responsabilidad. El acuerdo ha estado particularmente en debate a partir de un incidente que se generó cuando Jorge Barata declaró que no viajaría al Perú para presentar un testimonio en el juicio abierto contra Ollanta Humala. Ha estado en debate porque esa negativa y la reacción de la Fiscalía pedir que quede sin efecto el acuerdo en lo que a él se refiere ha provocado audiencias y decisiones en los tribunales sumamente complejas, la última de las cuales ha terminado por restaurar los beneficios que Jorge Barata obtuvo alrededor de este acuerdo. Hay un ángulo adicional en debate que tiene que ver con todas las consecuencias que puede o no surtir en el Perú la serie de decisiones que los tribunales brasileños han adoptado alrededor de la cancelación o anulación de determinados procedimientos de recojo y análisis de evidencias desarrollados dentro del Brasil. En este último punto ha quedado más o menos en evidencia que para los procesos peruanos la fuente brasileña es solo una de las fuentes posibles, la otra es la suiza, de modo que las anulaciones en el Brasil no necesariamente impactan sobre el Perú. Hay además una línea muy fuerte de prohibiciones a testimonios que han venido del Brasil también a contaminar la escena. Este resumen tiene por objeto notar que los términos de este acuerdo y sus consecuencias prácticas no son en este momento un asunto secreto, reservado ni desconocido entre quienes seguimos y monitoreamos los casos Odebrecht. Sin embargo, el Tribunal Constitucional acaba de declarar que el acuerdo debe hacerse público.
Varias consideraciones que notar. La primera es que esta sentencia llega, francamente, bastante tarde. La discusión sobre si los términos del acuerdo debían o no hacerse públicos no corresponde a este momento. Corresponde a una etapa anterior, iniciada cuando la Fiscalía y la Procuraduría hicieron público que el acuerdo se había firmado, pero no presentaron en público todo su contenido. La discusión sobre el contenido del acuerdo se hizo más fuerte cuando empezaron a registrarse declaraciones de los representantes de Odebrecht y evidencias presentadas en el marco del acuerdo sin que las cláusulas sean totalmente conocidas. A partir de esos debates se originó la demanda por conocer el texto de un acuerdo que ahora ha sido aprobado por una sentencia y cuyo contenido progresivamente ha ido siendo puesto en evidencia repetidas veces. La primera conclusión entonces es esta: la sentencia no llega en el momento en el que explotaba la discusión sobre la publicidad del acuerdo, llega bastante más tarde, cuando en sus consecuencias prácticas el contenido del acuerdo está prácticamente del todo puesto sobre la mesa. Eso no hace, sin embargo, menos importante la decisión del Tribunal Constitucional en su parte conceptual. Lo que hace es darnos suficientes razones para estimar que esta no es una crisis en el sistema. El punto clave, entonces, en esta sentencia está en calcular su proyección hacia el futuro. La sentencia, entonces, la del Tribunal Constitucional, se ha emitido en un momento que podemos considerar tardío respecto al modo en que se han movido estos debates desde que comenzaron, prácticamente desde el momento en que la Procuraduría y la Fiscalía declararon en público, confirmaron en público que el acuerdo existía y los representantes de Odebrecht empezaron a declarar. En la parte conceptual no hay muchas cosas que discutir. La regla que el Tribunal Constitucional recoge es bastante general. Los actos de las autoridades públicas que comprometen, afectan o alcanzan derechos hacia terceros deben hacerse públicos. Ya está. Es una regla de principio. La cuestión tiene que ver con que, relacionando esta sentencia con el caso, surge otra cuestión. Fue la Procuraduría y fue la Fiscalía quienes hicieron públicas las aristas o los contenidos de este acuerdo en lo básico, pero no hicieron público el contenido, con lo que se generó una paradoja. Hay un principio en el derecho que se denomina vinculación con actos propios y debe ser leído más o menos de esta manera. Las autoridades públicas se obligan a sí mismas en todo el detalle que corresponde a las cosas que hacen. Leída la sentencia en perspectiva de la historia, uno podría entonces concluir que el Tribunal Constitucional aquí ha dicho algo importante. Si las autoridades públicas van a hacer algo como celebrar un acuerdo de colaboración eficaz de estas dimensiones y van a hacer público que el acuerdo se ha celebrado, entonces, por su propia decisión, quedan vinculadas al deber de publicar todo el contenido. No puedo hacer público un acto en sus características principales y luego solicitar reserva sobre todos los detalles que provocan esa publicación. Si construimos a partir de ahí y miramos esta sentencia en su desarrollo hacia el futuro, encontraremos una segunda cuestión que resulta importante. Si las fiscalías van a utilizar declaraciones de personas beneficiadas por colaboración eficaz en público, entonces quedan obligadas a hacer públicos los términos del acuerdo que han celebrado con ellas. Las objeciones a esta regla, por cierto, son serias y merecen ser tomadas en cuenta. La publicación de acuerdos de colaboración eficaz puede afectar el desarrollo de investigaciones en proceso, sí. Pero cuando esto ocurra, pues entonces no debe publicarse la existencia del acuerdo. ¿Cómo se resuelven estas paradojas? En teoría, hay que decirlo, los acuerdos de colaboradores o delatores no deben ser usados. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio y lo vamos a repetir. Los acuerdos de colaboradores y delatores no deben ser usados para producir testimonios.
No deben serlo, porque el colaborador o el delator no es un testigo independiente. El colaborador o el delator es un testigo que declara porque quiere un beneficio. En principio, entonces, los procedimientos de colaboración eficaz deben ser usados para obtener evidencia independiente de su declarante o para encontrar información que permita, pongo un ejemplo, intervenir en flagrancia a quien está exportando droga, a quien está pagando un soborno o a quien está haciendo algo semejante. Los acuerdos de colaboración eficaz tienen como objetivo legal principal la evidencia y la información, no el testimonio. En ese marco, cuando el acuerdo se celebra para obtener evidencia e información, la sociedad no tiene por qué saber nunca quién fue el delator. Revisen ustedes cómo utilizan estos procedimientos las autoridades encargadas de tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, hay muchas críticas al modo en que el Estado peruano reacciona ante toda la problemática del tráfico de drogas, pero revisen cómo se utiliza en el subsistema especializado en estos temas los acuerdos de delación o colaboración eficaz. Ustedes van a encontrar registrados en fuente pública muchísimos operativos de intervención que sorprenden en flagrancia a quienes están, por ejemplo, exportando cocaína. Y nunca van a encontrar información que ponga en evidencia quién reveló el momento en el que se hacía el tráfico. Uno puede sospechar válidamente que detrás de una intervención en flagrancia en el mundo de las drogas hay un delator. Un delator posiblemente beneficiado con un acuerdo de colaboración eficaz. Pero eso no importa, porque el caso legal no comienza con su declaración. Comienza con la información que permite hacer una intervención en flagrancia. Ese es el modelo perfecto de delación o de colaboración eficaz. Ese es el que justifica que los acuerdos se mantengan en reserva, fuera del acceso a la defensa. Ese es el que justifica proteger en el secreto a quien delata. Pero ese modelo teórico no es el que se ha venido siguiendo con frecuencia en el Perú. Recordemos el caso de la señora Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora, perdonen el adjetivo, estrella, de la época de los juicios contra Fujimori y Montesinos. La señora declaraba en público y en base a sus declaraciones se orientaba la atención pública sobre los casos que estaban en discusión. Jorge Barata está también declarando en público. Y sobre la base de sus declaraciones se ha orientado la atención pública sobre los casos que están en proceso. Claro, en situaciones extremas, un acuerdo de colaboración eficaz puede desembocar en un testimonio, pero en situaciones extremas, y estas tienen que producirse en un marco en el que la evidencia entregada por quien declara sea más importante, mucho más importante que su propio testimonio. La Fiscalía aplica, sostiene, que la evidencia entregada por Odebrecht y por Jorge Barata es más importante que sus testimonios. De modo que la Fiscalía aplica a que la publicidad de las declaraciones del señor Barata y la transparencia sobre su identidad como delator están en este caso justificadas. Pero creo que esta sentencia muestra que de aquí en adelante habrá que tener muchísimo cuidado para administrar con atención los casos en los que estos acuerdos se hacen públicos. La Fiscalía tendrá que decidir en base a reglas expresas, fijadas, por ejemplo, en una directiva, cuando los criterios justifican, cuando la transparencia del caso y su relevancia justifican que las delaciones se conviertan en testimonios, que la identidad de los delatores se haga pública. Y en esos casos, si seguimos el marco que la sentencia del Tribunal Constitucional acaba de imponer, en esos casos no habrá espacio para mantener en reserva el contenido del acuerdo a partir del momento en el que las declaraciones que él genera se hagan públicas. ¿Queremos mantener los acuerdos de delación y colaboración eficaz en reserva? Estoy de acuerdo. Es imprescindible mantenerlos en reserva. Pero también es imprescindible orientarlos hacia la obtención de evidencia e información. Evidencia e información independientes de los declarantes que hagan innecesario saber quiénes son esas personas a las que hay que proteger. ¿Hay momentos en los que es necesario hacer públicos estos contenidos? Sí. Pero esta última sentencia del Tribunal Constitucional pone aquí una regla.
Si es necesario hacer público que hay una delación y una colaboración eficaz que se van a usar en un juicio público, pues entonces, en esos casos, el acuerdo tendrá que ser también público. Lo que no se podrá hacer en adelante es publicar, difundir, transparentar la existencia de un acuerdo de colaboración eficaz en proceso o aprobado judicialmente y negar a la comunidad el acceso al contenido. Si estas situaciones se hacen públicas, tendrán que hacerse públicas del todo. Y atención con los efectos que esto puede tener sobre la identidad y la protección de delatores que pueden exponer sus vidas en este tipo de procedimientos. No hay una relación mecánica, ni siquiera en esta sentencia del Tribunal Constitucional, no puede haberla, entre colaboración eficaz, delación y publicidad. Esa relación solo se producirá cuando la Fiscalía decida en adelante hacer pública la identidad de delatores y hacer pública la incidencia de una delación sobre un caso de interés público. En todos los demás procedimientos, la Fiscalía seguirá manteniendo el derecho de la reserva siempre que oriente su actividad no a producir testimonios, sino a producir evidencia e información que pueda utilizar eficientemente. La colaboración eficaz no es un procedimiento para todos los días. Es un procedimiento muy complejo en el que las autoridades públicas aceptan negociar con quien ha cometido un crimen y aceptan hacerlo en un marco de ponderación entre la importancia de la evidencia o la información que entregan y el costo que asume el Estado por otorgar una exención o una reducción de condenas a alguien que, repito, ha cometido y es responsable por un delito. La tensión institucional que contienen estos acuerdos no es fácil de manejar. Lo ha hecho, desde mi punto de vista, con muchísima prudencia el sistema, las autoridades encargadas de los casos sobre narcotráfico. Ahora tendrán que hacerlo por el tipo de situación en la que vivimos las autoridades a cargo de la lucha contra la criminalidad organizada. Por eso es tan importante repasar esos conceptos. Por eso es tan importante medir el alcance perfecto, el alcance equilibrado que se puede conceder o reconocer a instrumentos como la sentencia que el Tribunal Constitucional está publicando en estos días. Por eso además es importante reconocer que esta es una materia en la que no lo hemos hecho todo bien en los últimos años. De modo que no, esta no es una crisis, pero sí es un momento en el que resulta absolutamente importante evaluar el comportamiento de las autoridades vinculadas a la persecución de este tipo de delitos y estabilizar sus resultados. Si en algún momento tenemos que hacer balances, este es uno de ellos.